Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Gloria al Señor, cantamos al nombre de Cristo. Él es la verdad y no hay otro que salvará y no hay tumba que resistirá el nombre de Cristo. Bueno, bienvenidos a todos en este día tan especial donde nosotros estamos celebrando el Domingo de Ramos en Christ Fellowship. Así que donde quiera que tú te encuentres en el día de hoy, queremos darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, sea a través de las redes sociales o a través de CF Internet o en alguna de nuestras sedes locales. Te damos las gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy estaremos hablando de el mayor triunfo, de cómo nosotros podemos conseguir el mayor triunfo o en quién podemos conseguirlo. Y vamos a estar mirando el libro de Mateo, capítulo 21, del 1 al 5. Así que le voy a invitar a que por favor abra su Biblia, pero si no tiene Biblia en mano, no se preocupe, las escrituras estarán saliendo en la pantalla. Pero leemos Mateo 21, del 1 al 5, y dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atado y un pollino con ellos. Desátenla y tráiganlo a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida lo enviará. Esto sucedió para qué. Una vez más, vamos a leerlo. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento donde se encuentren. Bueno, quisiera comenzar esta enseñanza en el día de hoy haciendo una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes han participado en un maratón? Bueno, cuando nosotros participamos en un maratón, obviamente es por una causa, es por una razón, un motivo que se corre un maratón. Y mi familia y yo tuvimos el privilegio de poder participar en un maratón. Obviamente fue un maratón corto, es más, fue más una caminata que cualquier otra cosa, pero sí tuvo una causa, un propósito. Y el propósito era poder encontrar una solución para el cáncer, una medicina para el cáncer. Y nosotros hicimos este maratón junto a mi cuñada, en la cual es una sobreviviente de cáncer, y participamos en ese maratón. Ahora, alguien en mi familia, en el cual yo estoy muy orgulloso porque ha estado en muchos maratones, es mi papá. Él, a la edad de 63 años, en enero del 2013, participó en un maratón aquí en Miami. Y él corrió este maratón junto con mi hermana y corrieron una distancia de 13.1 millas. Oiga bien, 13.1 millas. Y él no corrió simplemente por correr en el maratón. Él corrió porque tenía un propósito. Él quería triunfar. Él quería a esa edad poder hacer un nuevo récord, ya que él había hecho otros maratones. Poder ganarse esa medalla. Pero todavía aún el propósito del maratón que él corrió era para recaudar dinero para hacer pozos de agua en África.
Estos pozos iban a surtir agua fresca para que las familias en África pudieran tener agua limpia y pudieran tomar de ella. Ahora, déjeme traer todo eso a nuestra enseñanza de hoy, porque de la misma manera que mi papá corrió esta carrera de 13.1 millas y corrió con un propósito, no corrió simplemente porque quería correr y estar en la pachanga o estar ahí junto con todas esas personas. No, él corrió con un propósito, y el propósito era de crear un nuevo récord, obtener una medalla, pero también poder hacer pozos de agua para las familias en África. De la misma manera es la entrada triunfal de Jesucristo. Cristo no vino a esta tierra simplemente por venir. Cristo no vino a la tierra simplemente para ver cómo nosotros estábamos, porque Él estaba lejos de nosotros. No, Cristo vino con un propósito. Cristo vino con una meta en mente, y fue para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Y es exactamente la idea principal que yo quiero que usted en el día de hoy se lleve. Y es la siguiente. Y es que la entrada triunfal de Jesús, oiga bien, la entrada triunfal de Jesús cumple el propósito de Dios. Todo lo que Jesús hizo desde el principio cumple el propósito de Dios. Cumple su palabra, cumple sus decretos, cumple todo en lo que Dios había establecido. Y a lo mejor usted que oye este mensaje en el día de hoy se pregunta, ¿cómo es que Jesús cumple ese propósito? ¿Cómo es que Él lleva a cabo ese propósito? ¿Y qué significa esto para mí? Y es exactamente lo que nosotros vamos a mirar en el día de hoy a través de Mateo capítulo 21. Pero antes de comenzar, quisiera comenzar señalando de que este evento de la entrada triunfal de Jesucristo es uno de los pocos eventos que se señalan en todos los evangelios. En otra palabra, este evento se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dejándonos saber de que es un evento sumamente importante, y tan importante en la cual se escribe en todos los evangelios. Es muy significativo para nosotros. Es muy importante para nosotros saber cómo y por qué Jesús entra a Jerusalén. Y es exactamente donde vamos a comenzar nuestra lectura nuevamente en el capítulo 21, en el versículo 1. Y dice: cuando se acercó a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlo a mí. Y si alguien les dice algo, digan: al Señor lo necesita, y enseguida lo enviarán. Cuando nosotros leemos esta escritura, a lo mejor no vemos ningún significado significativo para nosotros, un significado grande para nosotros. Simplemente vemos a que Jesús le da unas órdenes a los discípulos. Pero lo que quiero que entendamos en el día de hoy es que lo que Jesús le está asignando a los discípulos, los detalles que Él le está dando, son todos detalles en el cual cumplen el propósito de Dios. Y uno de esos propósitos en el cual Él cumple, y quiero que escriba esto como punto número 1, y es que la entrada triunfal de Jesucristo cumple la profecía. Oiga bien, todo lo que Jesús está haciendo en este momento es para cumplir la profecía. Es para cumplir la palabra de Dios. Es más, después de que Jesús le da a los discípulos estos detalles de la asignación, mire lo que dice el versículo número 4. Dice: esto sucedió para que ¿qué? Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Oiga bien, lo que Jesús acaba de hacer
todo lo que Jesús está haciendo hasta este punto es para cumplir la profecía. Y por eso es importante para nosotros como creyentes entender de que podemos confiar en el Señor, de que podemos inclinar nuestra fe en Él en su totalidad. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Él cumple la profecía, Él cumple lo que Él ha dicho. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y desde Génesis hasta este momento en la cual estamos leyendo, Dios ha venido cumpliendo todo lo que Él ha dicho. Es más, por eso la Escritura nos deja saber a nosotros de que podemos estar seguros que todo trabaja para bien, porque para aquellos que aman a Dios y son llamados. Lo que Jesús, dice la palabra, comenzó, Él lo va a terminar. Y nosotros podemos creer y confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Fíjese otra vez en el versículo 1 del capítulo 21 y leemos otra vez para poder desglosar y ver lo que estamos leyendo. Otra vez, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atado y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla a mí. Y si alguien le dice algo, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo enviarán. Fíjense todo lo que está sucediendo aquí. Como dije, aparentemente es una lista de dirección o de tareas que el Señor le está dando a sus discípulos. Pero cada versículo, cada palabra que nosotros podemos ver aquí está siendo llevada, está llevando a cabo la profecía de Dios. Podemos ver la soberanía de Dios en estos versículos. Podemos ver de que Él sabe todo. Él sabe todo de nuestra vida y sabe todavía aún lo que ha de porvenir. Él sabe lo que todavía no ha sucedido. Y podemos ver de que Él es soberano, porque cuando le dice a sus discípulos que vayan y busquen el asna, Él le da una exactitud de donde el asna se encuentra. Y no nada más eso, sino que le dice a ellos: si alguien le dice a ustedes ¿para qué desatan el asna? Díganle que el Señor lo necesita. Y vemos que Él cumple lo que en Marcos 11:56 deja a nosotros saber. De que alguien, en el momento de que los discípulos estaban desatando el asna, le preguntaron a los discípulos por qué lo desatan, y exactamente ellos le dijeron lo que Jesús había dicho. En otra palabra, podemos ver de que Dios está en control de todo. Es más, hasta el punto que los mismos discípulos no entendían y no sabían la conexión que había en la profecía que se estaba llevando a cabo. Oiga bien, ellos mismos no sabían, no entendían. Ellos simplemente estaban llevando órdenes de Jesús, cumpliendo órdenes y siendo obedientes al llamado de Jesús. Pero sin embargo, ellos no sabían de que todo lo que ellos estaban haciendo estaba enlazando y cumpliendo la profecía de Dios. Mire lo que dice Juan 12:16. Dice: sus discípulos no ¿qué? Una vez más, no entendieron. Dice: no entendieron esto al principio. En otra palabra, ellos no entendían o no entendieron lo que estaba sucediendo. La búsqueda del asna, búsqueda de lo que Jesús le había dicho a ellos en referente de desatar el asna, el pollino. No entendieron nada de eso. Pero miren lo que dice: pero después, diga conmigo, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces ¿qué pasó? Se acordaron de que esto se había escrito de Él, hablando de Jesús, y de que le habían hecho estas cosas. Fíjense bien, los discípulos solo al punto de cuando Jesús fue glorificado.
Solo en ese momento fue cuando ellos se dieron cuenta, se le abrió el entendimiento, pudieron entender de que lo que ellos habían hecho, lo habían hecho porque ya estaba escrito. Y también lo que ellos habían hecho, lo habían hecho porque era todo parte de la profecía. Quiero decirte, querido hermano, que muchas veces nosotros, hay tiempos que yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta de que Dios estaba trabajando en medio de mi vida. Y pasó tiempo y no lo entendimos hasta llega un momento donde entendemos y vemos que Dios nos tiene aquí por un propósito, de que Dios hizo algo por un propósito. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios cumple sus profecías. Todas sus promesas, las promesas de Dios son todas sí y son amén. Y ahora, por eso, hasta este momento Jesús, escriba esto como la letra A, cumplió lo que estaba dicho. Desde este momento hasta este momento Jesús venía cumpliendo todo lo que se había escrito de él. Desde Génesis hasta Mateo 21 Jesús ha venido cumpliendo las profecías de Dios. Había cumplido la palabra de Dios. Es más, había una profecía de mucho tiempo en el cual se escribió hace tiempo y sin embargo ahora Él la está cumpliendo, que es Zacarías 9:9. Y mire lo que dice. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voz de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mire qué interesante, ¿verdad? Que una profecía que se había escrito de ante muchos tiempos. Sin embargo, Jesús en ese momento la cumple letra por letra. Él la cumple paso por paso. Vemos que la soberanía de Dios y el poder de Dios hasta ese momento cumplió lo que se había dicho de Jesús. Pero no solo cumplió lo que se había dicho de Jesús hasta ese momento, sino que también, escriba esto como la letra B, y es que también cumplió lo que estaba por suceder. La entrada triunfal de Jesús era el comienzo de lo que iba a suceder hacia la muerte de Jesucristo. Jesús se estaba afrontando, estaba caminando hacia la muerte. Jesús estaba caminando hacia la cruz. Y sabemos eso porque en muchas ocasiones, por ejemplo en el libro de Juan capítulo 11, si quiere leerlo después, podemos ver de que los fariseos buscaban razón de cómo matar a Jesucristo. Pero sin embargo tenían temor por causa de la multitud que le seguía. Y sabemos de que en ese momento ellos pudieron haber hecho cualquier cosa, pero sin embargo todavía no se había cumplido lo que iba a suceder de ese momento en adelante. Todo Dios lo estaba organizando para que entonces se cumpliera letra por letra lo que había de suceder. Y es ahí donde se cumple la promesa o la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que quiero que veamos. Dice: 70 semanas ha sido decretada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Fíjense que lo que va a suceder desde este momento en adelante, mientras Jesús está entrando a Jerusalén, a través de esta caminata, va a cumplir todos estos requisitos. Sabemos que cuando Jesús va a la cruz, es ahí cuando Él dice: consumado está. Pero este es el comienzo de dolor. Este es el comienzo de su batalla. Este es el comienzo donde Él va a sufrir. Y Él está ahora a punto de entrar para cumplir todo lo que la palabra dice de Él. Así que no solo vemos que Jesús cumple la profecía, sino que también veamos lo que Él también cumple. Y este es el punto número 2. Y es que la entrada triunfal de Jesús
establece su reino. La entrada triunfal de Jesús establece su reino. Y miremos lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, ¿qué? Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Quiero que entendamos que hasta este momento Jesús no le había dado permiso a sus discípulos a que ellos hablaran libremente de Él, a que ellos hablaran y dejaran saber de que Él era el Mesías. Pero sin embargo, en la entrada triunfal de Jesús, cuando Él está listo y se alista para entrar a Jerusalén, vemos que ahora Él le da libertad a los discípulos para hablar deliberadamente, para hablar de Él, para hablar de quien Él era. ¿Por qué? Porque Él había de establecer su reino. Él iba a establecer quién Él es, Dios sobre toda cosa. Y iba a establecer un reino, pero oiga bien, escriba esto como letra A. Iba a establecer un reino, pero no un reino terrenal. Él no venía a establecer un reino terrenal. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 9. Dice que cuando sucedió esto, ¿verdad? Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna a él, pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la multitud que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, el Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Fíjense bien lo que está ocurriendo en este momento. Obviamente, muchas de estas personas que habían visto a Jesús sanar, que habían visto a Jesús obrar, enseñar en muchas maneras, ya conocían de su fama. La Escritura dice que su fama se extendió. Pero ahora, en este momento tan clave de la historia, dentro de una semana se va a celebrar la Pascua. Y esta multitud de personas que vienen a Jerusalén a adorar, de todos lugares venían a Jerusalén a adorar y a presentar obviamente sacrificio y a presentarse ante Dios, ante Dios y orar a Dios en el templo. Y podemos ver de que en el momento de que Jesús comienza a entrar, la figura en la cual se muestra y que ellos conocían era que el rey, una iba a ser del linaje de David y otra que iba a entrar en un asno. Y vemos de que él, mientras entra, muchos de ellos vieron la entrada de Jesús y comenzaron ellos a poner ramas y adorarle a él para que se cumpliera la profecía. Ahora, esa adoración en la cual ellos estaban haciendo no era una adoración genuina al final, porque vemos unas semanas después de esta adoración, donde ellos proclaman Hosana, Hosana, Hijo de David. Vemos que una semana después estas mismas personas están proclamando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que nos deja saber la Escritura? Nos deja saber, primeramente, la palabra Hosana tiene que ver con sárvanos ahora. Y lo que ellos estaban buscando era un reino terrenal. Ellos estaban buscando a un Jesús que les supliera sus necesidades. Como Jesús en un momento dijo: ustedes me siguen porque yo le he proveído pan y peces. Pero no me persiguen porque tienen un corazón entregado a mí. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Nosotros buscamos a un Jesús en el cual pueda resolver nuestros problemas, ¿verdad? Que pueda resolver lo que nosotros necesitamos, pero no un Jesús que pueda ser el Señor de nuestra vida, que pueda ser el Rey, el soberano, el que controla, el que tiene control de nuestra vida. Y eso era lo que estaba sucediendo con los que le seguían. Los galileos que le seguían y le adoraban, pero buscaban a un Jesús
que le supliera solo sus necesidades. Y Jesús no vino para hacer un reino terrenal, pero sí vino, escriba esto como la letra B, para hacer un reino espiritual. Jesús vino para hacer un reino espiritual. Es más, esto es algo en la cual Jesús una y otra vez nos deja saber. Y una de esas veces que nos habla Jesús es en Juan 18:36. Y dice la escritura lo siguiente, dice, Jesús les respondió lo siguiente: mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Jesús no vino a establecer un reino de acuerdo a las tradiciones de este mundo. Jesús no vino a cumplir o a hacer un reino donde esté controlado y regido por las directivas del ser humano. No, Jesús dice mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús tenía claro su propósito. Y su propósito era de establecer su reino, de establecer quién Él es, de establecer su poderío, de establecer su autoridad. Y cumple obviamente las profecías de Daniel en el capítulo 2, versículo 44, donde dice lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un rey, oiga bien, que jamás será destruido. Y este reinado no será entregado a otro pueblo. Este reinado no va a ser controlado por ningún pueblo, por ningún otro sistema, sino, mire lo que dice, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. ¿De quién usted cree que está hablando la profecía? Obviamente está hablando de Cristo. Obviamente está hablando de que Él vino para establecer un reino espiritual, un reino en nuestros corazones, una relación, establecer una relación contigo y con Él. Ese es el reinado. Es más, la Escritura nos deja saber que Él ya no permanece en templos hechos por seres humanos, sino que Él quiere permanecer en nuestros corazones. Y ese es el reinado en el cual Él quiere establecer, de que cada uno de nosotros pudiésemos tener una relación íntima con Él. Y por eso quiero recordarle de la idea principal, y es que la entrada triunfal de Jesús cumple el propósito de Dios. Cumple todos los propósitos. Y no nada más cumple el propósito de Él establecer su reino, sino que también, escriba esto como punto número 3, la entrada triunfal de Jesús nos dio a nosotros el triunfo. Quiero regresar a la historia que le compartí de mi papá. Mi papá, antes de correr este maratón de 13.1 millas, él se preparó. Él tuvo que ser disciplinado. Él se disciplinó. Él obviamente se preparó mentalmente para poder lograr este objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era de poder hacer pozos para que otros sean beneficiados. Pozos de aguas para que ellos puedan tomar agua limpia en África, para que la familia tomaran agua limpia. De la misma manera, Jesús no solo vino a la tierra para establecer la profecía de Dios o cumplirlas, establecer el reino, sino que también vino a darnos a nosotros el triunfo. El triunfo de Jesús es nuestro triunfo. Y como Él tiene control de todo, entonces Él puede tener el triunfo de todo. Pero ¿sabe qué? Solo podemos tener ese triunfo a través de Cristo. Solo podemos tener este triunfo en la cual Él, en el final, cuando Él extiende su mano
Y Él entonces dice, consumado está, y entrega su espíritu. Y en ese momento finaliza el plan que nosotros podemos recibir de redención. Lo hace para nosotros. Lo hace para que nosotros pudiésemos tener triunfo sobre el pecado. Pudiéramos tener victoria sobre la carne. Pudiéramos tener victoria sobre la muerte. Cristo lo hizo. Igual como mi papá lo hizo para otros, Jesús lo hizo para nosotros y para una vida eterna con Él. Pero ¿sabes qué? Para poder recibir ese triunfo, tenemos que recibir al que triunfó, que fue Jesucristo. Y yo en el día de hoy quiero hacerte un llamado ahí donde tú te encuentras. Que tú has oído este mensaje. Déjame decirte, Jesucristo lo hizo porque te ama. Murió en la cruz porque te ama. Y en el día de hoy yo quiero extenderte la invitación. No porque yo soy nadie en especial, sino quiero extenderte la oración en la cual la Escritura dice que si clamamos al nombre del Señor seremos salvos. Y si ese eres tú en este día, quisiera tomar este momento para que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que donde quiera que te encuentres hoy, ahí donde estás, quisiera que cierre tus ojos, todos cerrando sus ojos, y ora esta oración conmigo. Amantísimo Dios, vamos, dilo dentro de ti, dilo audible, dilo y confiésalo a Dios. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy. En este día reconozco, Señor, que tú triunfaste, que tú fuiste, Señor, a Jerusalén con mente de que sabías que ibas a morir, pero también sabías que ibas a morir por mí. Y yo hoy, Señor, recibo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Señor y mi Rey de mi vida. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso ahí donde se encuentra? Gloria al Señor por aquellos que hoy ponen su fe en Cristo. Y si ese eres tú en el día de hoy, quiero animarte que si estás en una de nuestras sedes, vayas al final de este servicio a los próximos pasos. Ahí va a haber un líder que quiere conectarse contigo, quiere ayudarte y quiere responder cualquier pregunta que tú tengas. Pero si te encuentras en las redes sociales, por favor, ve a cfmiami.org/conectar y conéctate ahí. Y alguien se va a conectar, uno de nuestros líderes, pastores, se va a conectar contigo para poderte ayudar en este nuevo caminar que tú has comenzado. Quiero que sepas que este caminar no lo haces solo, sino lo haces con cada uno de nosotros. Así que oramos por ti y queremos dejarle saber a la iglesia de que la semana que viene, el 15, vamos a tener obviamente el Viernes Santo, la semana del Viernes Santo, y queremos invitarte a que te conectes y a que vayas a las sedes a oír este glorioso mensaje. Iglesia, bendiciones a todos. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Los queremos.